Mi presentación va a radicar en un término de un programa específico, para eso soy invitado, que se llama Iniciativa Científica Milenio. Este fue creado en el año 99 en Chile. Chile fue un país pionero en el mundo subdesarrollado y en desarrollo. Fue el primer país que creó este modelo basado en dos tipos de centros, unos grandes y unos chicos. Y la idea es justamente para ser replicado en otros países en desarrollo. Nacimos con el Banco Mundial los primeros 3 años y no es más que un fondo público competitivo, altamente competitivo, para la creación de este tipo de centros, que son de dos tipos. Tenemos unos centros grandes que llamamos institutos científicos milenio y unos chicos que son núcleos científicos milenio, que el objetivo es crear, en base a los mejores científicos que hay en Chile, a través de una evaluación muy rigurosa, centros que pueden ser desarrollados con mucha libertad. Aquí me refiero desde el diseño hasta la ejecución de los centros. Los científicos cuentan con mucha autonomía, mucha flexibilidad y además en forma adecuada, es decir, con recursos suficientes. Estos institutos grandes tienen alrededor de 10 investigadores que llamamos investigadores asociados, que son investigadores de nivel nacional reconocido y también internacionalmente muy bien valorados. Alrededor de los institutos tienen alrededor de 100 a 200 personas, varía mucho de acuerdo a la especialidad, y su duración es 5,5 años, en que al cabo de los primeros 5 años viene una misión extranjera especializada en lo que hace el instituto, hace una recomendación y en función de eso nuestro consejo directivo decide si continúa por otros 5 años, con un presupuesto alrededor de 800 millones de pesos por año, y los núcleos son una versión que hacen lo mismo que los institutos en una versión menor, que son 3 investigadores asociados, alrededor de 3, porque es muy flexible, como dije esto, con entre 40 y 70 personas, y aquí tiene una duración de 3 más 3 años, con la diferencia respecto a los institutos, que aquí los núcleos entran en lo que llamamos nosotros una renovación competitiva, es decir, se abre un concurso para núcleos y los que venían terminando su primer trienio compiten con los nuevos que están postulando a ese mismo concurso. Tienen 180 millones de pesos, ojalá fueran dólares, 180 millones de pesos por año. Los de ciencia natural exacta y aquellos de ciencias sociales reciben 70 millones de pesos por año. Estos núcleos están esencialmente orientados a investigadores jóvenes, es decir, la edad prima mucho en los concursos de adjudicación de núcleos y esa era la idea, no lo inventamos nosotros, el Banco Mundial nos aconsejó hacer eso, lo hemos aplicado tanto en los dos tipos de áreas y vamos a seguir en esa idea en que primordialmente se premia los equipos jóvenes, digamos, para la categoría núcleos. Esta es la evolución de lo que ha sido desde que nació la iniciativa hasta este año, en términos de número de centros y en términos de presupuesto. Aquí están los institutos científicos que después de muchos años y con bastante dificultad logramos saltar a 5. Ahora tenemos 6 y el próximo año vamos a subir a 8 institutos. Esto en color más claro son el número de núcleos científicos en ciencias naturales y exactas. Y lo demás arriba son los núcleos científicos, los núcleos en ciencias sociales. El presupuesto está hoy día llegando a 9.100 millones de pesos y el próximo año va a tener 10.300 millones de pesos. Al 2011 teníamos 2.400 investigadores, que para Argentina es poco y para Brasil es casi nada, pero para Chile no deja de ser importante. Ahora, dentro de estos investigadores estoy involucrando a 1.600 tesistas, es decir, hay jóvenes trabajando en esto dentro de este equipo de 1.400, y lo interesante es que alrededor de 46% son estudiantes de doctorado. En términos de lo que son las áreas promedio en los últimos 6 años, que es lo que tenemos acá, por una razón de calidad y de especialización, estos son concursos, entre paréntesis, muy rigurosamente evaluados. Nosotros tenemos un comité de programa extranjero, 100% extranjero, que evalúa y selecciona las propuestas y propone la adjudicación. En la competencia esta, que como digo es muy rigurosa, el 56% de nuestros recursos se ha ido a biología, biotecnología y ciencias médicas.
Se nos indica que ahí hay una fortaleza importante en Chile en términos de mérito científico. Le siguen ingeniería, física con 9%, la ciencia de la Tierra, donde, como bien dijo María Elena recién, da lástima pensar en que tenemos solamente un 5%, pero si realmente eso es así, el país lejos más sísmico del mundo. En tecnología e informática también vemos una debilidad. En matemática tenemos 2%, a nuestra física subió últimamente a 4%, y química también es bajo, con 2%, y las ciencias sociales se juntan en total con alrededor de un 5% de nuestro presupuesto. Este programa fue creado en forma muy particular, situándolo en el Ministerio de Planificación, es decir, fuera del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, no porque el sistema fuera malo, por ningún motivo, sino que porque el mensaje que se nos dio es que ojalá se implementaran cosas nuevas, distintas a las cosas que se ejercían en el sistema en ese momento. Y realmente algunas originalidades pudimos implantar. Una de ellas es que, lo que acabo de decir, el comité, y este es un eje muy importante del programa, tenemos un comité de programa 100% extranjero, son 13 científicos de muy alto nivel, y ahí es clave que los seleccionemos muy bien, de distintas especialidades, como digo, de distintos países, que tienen la misión esta de evaluar y seleccionar los proyectos de los concursos, y además nos ayudan a darnos una visión sobre cómo ir progresando. Otra de las cosas es que los fondos en este caso van directamente a los centros, y eso es algo que los científicos aprecian mucho. Es una entrega directa a los centros que se crean, con un uso bastante simple, con la mínima rigidez en el control del uso de los recursos y de burocracia que podamos. Creamos también un esquema obligatorio para estos centros, es decir, los centros no solo deben estar abocados a investigación y formación de jóvenes, sino que deben destinar una parte de su presupuesto obligatoriamente a proyectarse al medio externo, es decir, a la industria, al sector educacional, al sector público y a la sociedad en general. En el 2005, un poco más tarde, creamos un fondo también parecido a este para financiar redes formales de colaboración a través de un esquema bastante bien definido, porque creemos que es una entidad clave en el éxito de desarrollo de cualquier programa de investigación científica y tecnológica. Es factible en el caso nuestro que si se presentan centros independientes que no estén adscritos a una universidad, lo pueden hacer, y si son competitivamente meritorios van a ser adjudicados, así como digo, sean independientes. Y otra de las nuevas cosas que introdujimos fue una nueva modalidad de concurso, es decir, y esto tampoco lo inventamos nosotros, esto lo usan muchos países, pero lo implementamos acá, en que los concursos de proyectos son por 2 etapas. Primero se invitan a presentar lo que llamamos anteproyectos, que son proyectos bastante sencillos, alrededor de 7 páginas en un formato, más los currículum de cada uno de los investigadores asociados, a lo cual siguen, entonces hay una primera selección ahí, y a los que quedan se les invita a presentar proyectos definitivos, que son proyectos más largos, pero tampoco ninguna cosa muy compleja, son alrededor de 20 páginas en formato, más los currículum un poco más extensos. Y una vez seleccionados esos proyectos definitivos, este comité científico extranjero viene a Chile y entrevista a los finalistas, y en función de eso hace su recomendación, su jerarquización y su recomendación para las adjudicaciones. Afortunadamente, varios de estos digamos, indicaciones y novedades que hemos introducido están en progresivo, digamos, permeando en otros instrumentos en Chile, lo que nos parece muy bueno. Y dado que está en un modelo piloto, cuando se creó en Chile, el Banco Mundial nos dijo, esto tenemos que evaluarlo muy rigurosamente y en forma permanente para ver viendo cómo va evolucionando, y de hecho así lo ha sido. En el curso de los 13 años hemos tenido 5 evaluaciones de paneles independientes extranjeros que han venido al país a evaluarnos, y a eso se suman 2 evaluaciones nacionales, que son consultorías contratadas por nosotros en el país, que ha sido yo creo que es muy importante. No tenemos en realidad en este país mucha cultura de evaluación de programas, se ha ido aumentando, se ha ido mejorando bastante ese componente,
que tiene las dos importantes misiones. Uno es decir cómo vamos, nos llega una retroalimentación de las cosas que podemos hacer mejor. Y segundo, la otra importancia es cuando hay programas que no son muy buenos, cerrarlos, exigir su mejoramiento o permitir que sigan bien. Por eso esto le damos bastante importancia. A estas evaluaciones del programa como un todo se suman evaluaciones permanentes de nuestras memorias, las memorias anuales de nuestros institutos y núcleos, que son enviadas a expertos extranjeros para que las evalúen y entreguen su informe, diciéndole a cada centro cómo va. Y además hay muchas otras evaluaciones de los centros, específicamente cada vez que se presenta un concurso, paneles extranjeros que los evalúan antes de recomendar su continuidad por una segunda etapa. De manera que por evaluaciones, afortunadamente, no nos quedamos. Esto, lo que les muestro a continuación, es uno de los ejercicios de las evaluaciones anteriores de extranjeras, en que nosotros llamamos cada 5 años a una consultoría nacional o internacional para que nos haga una evaluación de la productividad de nuestros centros. Y la metodología fundamentalmente radica en evaluar la productividad de los investigadores asociados, de los institutos y núcleos, antes que fueran creados como centros y posteriormente ejerciendo como centros científicos. Y este ejercicio fue dado en esta etapa, en esta ocasión, solamente para ciencia natural exacta, porque las ciencias sociales habían partido un año antes nomás, de manera que no teníamos muestra de nuestros centros de ciencias sociales. Y consiste fundamentalmente en evaluar la productividad de los investigadores asociados, en el caso de los institutos, cuál es la productividad 5 años antes de crearse como centros y durante los 9 años de operación. Y en el caso de los núcleos, 3 años antes de la creación de los centros y 3 o 6 años de la operación de estos núcleos. Una cosa, esto nos tomó bastante tiempo. Este ejercicio duró más de año y medio. Fue una consultoría extranjera. Aquí teníamos a unos argentinos, el Innovus Group, que son expertos que realmente ganaron la licitación, y tengo el agrado de decirle al presidente de la Academia de Ciencia Argentina que son cordobeses y tienen sede en Córdoba. Entonces, pero sí un problema que hubo. ¿Por qué demoró tanto tiempo? Porque lo primero que le dijimos a estos consultores que nos vinieron a hablar de esto, hablemos de metodología. Primero abóquense a definir una metodología para hacer una evaluación de este tipo, que es bastante compleja. Y ahí pasaron 3 o 4 meses, más lo que lo evaluamos nosotros, le dimos vuelta. O sea, definimos metodología para esto. No es un ejercicio fácil, no está en la red donde podemos decir, aquí hay un muy buen método para evaluar productividad de centros de excelencia en investigación científica. No la hay, además que hubo que crearla y pulirla y desarrollarla. Ese fue el primer trabajo, y después vino ya el trabajo de la consultoría misma de evaluar los resultados. Un segundo cosa que lo solicitamos a ellos, que nos hagan una especie de comparación, un contraste de institutos nuestros o núcleos nuestros con pares que pudieran compararse en el extranjero. Otros indicadores no los voy a señalar aquí porque no los voy a mostrar porque no tenemos mucho tiempo. Algunos resultados de este estudio de evaluación de productividad. Lo que estoy presentando aquí son primero los institutos, aquí está el resultado de los núcleos y aquí está el promedio ponderado de ambas categorías de centros. Y en términos de publicaciones ICI por investigador asociado, de la línea base fue esto lo que se subió, un 15%, un aumento para los institutos. Los núcleos partieron de una base más baja, subieron un poco más, 21%, y el promedio ponderado en términos de publicaciones fueron 19% de aumento, llegando a cifras de 2.9 publicaciones ICI por investigador asociado, que no deja de ser reconocido como un bastante buen estándar para nuestro país y para nuestra región. En términos de publicaciones de libros y capítulos de libros, nuevamente tenemos aquí los institutos, la línea base y la operación del centro. En términos de libros no hubo ningún impacto de la creación de nuestros centros, prácticamente no se movió, incluso bajaron un poco la publicación de libros, pero sí el número de capítulos de libros aumentó sorprendentemente. Tenemos que los institutos aumentaron 120%, los núcleos 66% y el promedio ponderado un 78% de incremento de publicación de capítulos de libros, llegando a niveles de medio capítulo de libro por investigador asociado por año, que sumado a los 2,9
publicaciones ISI es yo diría que un récord bastante indicado, digamos, bastante satisfactorio en términos de publicaciones. Lo que los consultores nos decían evaluando, que nuestro panel de investigadores es alrededor de 2% de todos los investigadores en Chile, que produjeron 8% de las publicaciones ISI en Chile. Y en términos de calidad, aquí voy a resumir, instituto y núcleo, este es el promedio ponderado que les mostraba recién por razones de tiempo. El mecanismo que hubo para definir metodológicamente calidad de las publicaciones fue el porcentaje dentro de cada especialidad, el porcentaje de las publicaciones que caían dentro del top 50% internacional de publicaciones o dentro del top del 10% de citaciones de sus publicaciones. Y esa metodología, que creo que es bastante, bastante bien ajustada, porque los evalúa dentro de cada especialidad, nos indicó que las publicaciones de nuestros investigadores asociados están dentro de la mitad del mundo. Es decir, del 10% mejor, nuestros investigadores tienen el 8% y dentro de la categoría 50% las publicaciones de nuestros científicos caen en el 54%. Es decir, también tenemos que ir progresando, pero creemos que no es malo. No nos olvidemos que probablemente 85% de la investigación científica y tecnológica en el país surge de países avanzados del hemisferio norte. Así que es un indicador. Y con el ejercicio hasta la creación de estos institutos y estos núcleos, estas publicaciones que caen dentro del 10% top aumentaron un 16%, y estas que caen en esta categoría aumentaron un 35%. Es decir, tenemos un cierto impacto también en términos de calidad de publicaciones científicas. Este otro, que es otro de los ejes más importantes de los institutos y núcleos, que es la formación de jóvenes científicos, algo tan absolutamente necesario en Chile, porque sabemos que el drama nuestro no es la calidad de nuestros científicos, sino que la cantidad de científicos que tenemos. También ha sido con resultados bastante sorprendentes de este estudio que nos han hecho. Lo que tenemos aquí son las 4 categorías. Tenemos estudiante de pregrado, estudiante de magíster, estudiante de doctorado y postdoctorantes. Y en esa forma vemos en términos de totalidad que los institutos aumentaron en 130% su productividad en términos de formación de jóvenes científicos, alcanzando a un número de 6,4 jóvenes colgando de cada investigador asociado. Los núcleos aumentaron un 22% y el promedio ponderado fue 66%, alcanzando una cifra bastante notable, como ustedes ven, casi duplicando la potencialidad de nuestros científicos en formar jóvenes. Y la otra cosa interesante de notar, que para Chile es importante, de que casi el 50% de estudiantes formados son estudiantes de doctorado. Y también nuestros consultores evaluaron del presupuesto de la ICM, es más o menos 2% de los 505.000 millones de pesos que tenemos invertidos en nuestro país. Tenemos alrededor de un 2% del presupuesto total del sistema, y ellos determinaron que con esta potencia entre los centros científicos milenios han generado 12% los magísteres producidos en el país y 29% los doctores producidos en el país. Cifra que a nosotros yo sé que somos potentes en formación de jóvenes, pero nos han sorprendido. Ahora, sí quiero recalcar que si fuera solo con la iniciativa científica Milenio, con los recursos de la ICM, esto no sería posible, porque de cada 3 becarios que tenemos nosotros en nuestros centros formándose en estos grados, uno es financiado por la iniciativa científica Milenio y los otros vienen con fuentes de financiamiento externos, becas externas, fundamentalmente CONICYT y MESESUB. Entonces, aquí está el importante apoyo de que la gente que se acerca aquí vienen con su apoyo financiero para poder avanzar en este nivel. El Banco Mundial, cuando terminó con nosotros al año 4, en su informe declaró de que esto era lejos la fuente más relevante de formación científica avanzada en Chile.
Y en los otros componentes, los otros dos ejes, yo hablé de investigación científica de frontera, hablé de formación de jóvenes científicos. En términos de redes formales de colaboración, también hubo un salto importante con la creación de los centros, más de 300% de redes formales y colaboraciones. Y en términos de proyección externa subió como aproximadamente 140% esa actividad. Bueno, algo al final de este ejercicio es lo que está aquí. Nosotros le pedimos a los consultores que nos compararan con otros centros extranjeros. Esto fue posible para institutos, pero no fue posible para el núcleo científico, porque la figura del núcleo científico no fue encontrada en el resto del mundo, pero sí 3 de nuestros institutos científicos pudieron compararse con 5 institutos científicos de la misma especialidad, es decir, comparables, de Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y Brasil, y con un financiamiento total aproximadamente similar en los nuestros con los extranjeros. En publicaciones ISI promedio por investigador por año, los centros extranjeros nos duplicaron el número. En términos de estudiantes de doctorado promedio por investigador, nosotros, en cambio, nuestros centros superaron y duplicaron a la productividad y al trabajo que hacían estos centros de investigación extranjeros con estudiantes. Y en términos de postdoctorantes promedio por investigador, las cifras fueron más o menos similares. Ahora, uno elucubra un poco por qué será este contraste, porque somos más potentes nosotros en formar jóvenes y ellos más potentes en publicar. Probablemente una explicación es que estos centros extranjeros son centros esencialmente dedicados a investigación. Están ahí para investigar. Entonces, la formación de jóvenes pasa a no ser tan importante como la investigación, la publicación, las patentes. En cambio, nuestros centros están todos insertos en las universidades y, por lo tanto, cumplen ese doble rol que me parece bastante importante, digamos, de formar. Al cabo de estos años se han dado una serie de nuevas líneas de investigación, se han creado muchísimas nuevas líneas de investigación y de estas han surgido varios resultados que hemos llamado de connotación internacional, connotación mundial, que voy a citar solamente algunos ejemplos. Un grupo físico nuestro se juntó con médicos clínicos y desarrollaron una metodología para que el fenómeno de los escáneres médicos, que todos sabemos que si el paciente se mueve, se echa a perder el escáner y hay que volver a repetirlo con el costo que todos sabemos lo que valen esos exámenes, pueda evitarse. Y hoy día el tema está solucionado. Si el paciente se mueve, se pueden restituir las figuras y no hay necesidad de repetir el examen. Otro grupo de físicos nuestro desarrolló lo que llamamos la firma magnética, un mecanismo para evitar la falsificación de firmas, simplemente firmando sobre una plancha magnética y registrando los impulsos que hacemos nosotros en la firma, cosa que obviamente no se puede falsificar como se haría en un dibujo en el papel. Aquí hay un tema que mencioné brevemente esta mañana, la peor enfermedad bacteriana, esto es antes del virus ISA se llama, virus ISA, de nuestra industria salmonícola es la llamada Pichirrichia salmonis, un grupo nuestro de unos institutos, en 5 años a través de ingeniería genética logró sacar una vacuna contra esta muy dañina enfermedad que produce alrededor de 300, 400 millones promedio de dólares de pérdida en nuestra industria. Otro grupo de modeladores matemáticos que tenemos, que es el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, uno de los mejores institutos del mundo, dentro de los pocos que hay, realmente los mejores del mundo, han ganado premios internacionales, extranjeros, han desarrollado procesos que han inducido a menores costos y a eficientar los procesos en las industrias, en distintas industrias, el sector forestal, minero, acuícola, en el sector público, que han permitido mejoramientos notables, algo que ha trascendido nuestras fronteras, algo que hoy está aplicado en muchísimos otros países, y este equipo de científicos nuestros han valorado de que en los últimos 5 años los beneficios en términos de menores costos y mayor eficiencia en los procesos industriales ascienden a más o menos $400 billones. Es decir, estamos hablando de cifras bastante siderales dentro de algo que ha creado y desarrollado un pequeño país que se llama Chile.
Esto es otra línea de investigación muy interesante, en que se ha ido avanzando bastante en la terapia génica contra el alcoholismo, de uno de los investigadores del instituto que dirige Juan Asenjo. Imaginemos lo que va a implicar esto cuando tengamos este tema desarrollado en Chile, por lo que significa este flagelo no solo en Chile, sino que en el resto del mundo también. Esto también lo mencioné rápidamente. Otro de nuestros institutos ha desarrollado y ya está listo para la prueba por humanos, para el virus sincicial, y esto ya está aprobado y desarrollado, que es una autovacuna contra el melanoma maligno, para permitir una longevidad comprobada ya de enfermos de este cáncer de piel muy acelerante. Últimamente, uno de los últimos descubrimientos que son importantes, nuevamente made in Chile y patentándose en Chile, este es el DOCODE, que ustedes seguramente han escuchado hablar, que es un software muy ingenioso para detectar con amplia generalidad las copias que se puedan bajar de Internet y textos que realmente existen en Internet y que puedan ser identificados como un cut and paste y no una cosa dentro de un trabajo en forma original. Termino con este ejemplo. No es un descubrimiento, pero es un caso que nos tiene tremendamente contentos a nosotros. Nosotros teníamos un núcleo que se llamaba Centro de Investigación en la Web, bastante exitoso y muy famoso, como que el director de ese instituto arrojó tal fama que Yahoo Research lo llamó y le dijo: véngase, quiero que nosotros tenemos 3 centros de investigación de Yahoo Research en Estados Unidos y son los únicos que hay en el mundo, queremos poner uno en Europa. Ricardo Baeza me dijo: bueno, ¿y yo qué me dices tú? ¿Voy a aceptar esto? ¿Me voy a echar del núcleo? Yo no quisiera que termine el núcleo. Yo le dije no, que era muy honorable haber conseguido eso. Le dije: me tienes que poner a alguien de tu categoría a cargo del núcleo, sí, cosa que era bastante difícil poner él, pero eso no fue problema porque realmente es un destacado investigador que siguió a la cabeza del núcleo y se fue. Y le dije conforme: yo le instalo el centro en Europa, pero hagamos una cosa, instalemos uno en Latinoamérica y yo les tengo un lugar para instalarlo, que es el Centro de Investigación en la Web, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y así como ese núcleo que terminó sus 6 años, terminó como núcleo, pero hoy día es un centro de investigación latinoamericano de esta importante firma internacional informática. Bueno, esto, como digo, son algunos ejemplos. Yo quiero ser muy claro en decir que solo con la iniciativa científica Milenio estas cosas no se van a estar dando. Están todas las universidades detrás, obviamente con todo su bagaje, los investigadores son todos académicos de las universidades. Hay otros fondos concursables que se agregan a ayudar a este tipo de avances. Hay fundaciones que aportan. De manera que, obviamente, aquí es este modelo de la ICM, pero sustentado en un esfuerzo mayor nacional. Pero sí, los líderes de estos centros, cuando han hecho los anuncios de estas cosas, han dicho que claramente que si no hubiera sido por la iniciativa científica Milenio, y aquí repito, francamente, textualmente, estas cosas difícilmente se hubieran dado. Esta idea de juntar a los mejores científicos en torno a un determinado área y darles los recursos suficientes, con mucha flexibilidad, con mucha autonomía, es lo que ellos han dicho que ha permitido el desarrollo de este tipo de avances y de creaciones que son muy importantes. Estos centros que, como mostré recién, y aquí quiero hacer un alcance, nuestros centros están abocados, y eso es un aviso para los concursos que nosotros llamamos, esencialmente a investigación básica. Es decir, ese es el fuerte de nuestros centros. Pero han tenido la virtud de combinar esa investigación básica con investigación tecnológica estratégicamente orientada. Y ese es el fruto de este resultado. Entonces, ahí hay una especie de cosa rara cuando se habla de investigación básica o investigación aplicada, o ciencia básica y ciencia aplicada, que es una cosa que todos la usamos, pero es una cosa rara, porque al usar ese término estamos implicando que hay investigaciones que realmente van a la aplicación y otras que no van a la aplicación, que son las ciencias básicas. Esto es una demostración más que ese término, digamos, no es si se quiere hacer una diferenciación, y eso tal vez para los economistas es importante, que hay una diferenciación de ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia aplicada sirve, la otra, quién sabe algún día si va a servir para algo. Ese concepto es el que quiero destacar. Estos son todos cientistas básicos, y veamos en qué es lo que se ha proyectado la ciencia básica. Bueno, y además está decir que los grandes descubrimientos de la humanidad han surgido justamente de las ciencias básicas
Y por eso le damos tanta importancia a esa disciplina y ese trabajo que tienen que hacer nuestros científicos. Aquí tenemos otra arista de lo que acabo de decir. Nuestros centros en 9 años han desarrollado más de 188 actividades y proyectos con la industria. Es decir, no están las bases ni están las condiciones para ser adjudicados. Esta iniciativa es para los mejores científicos, para que hagan ciencia de alto nivel y formen jóvenes. Sin embargo, solos han desarrollado más de 188 actividades con la industria, lo que es muy positivo. Con la educación, más de 48 actividades, y con el sector público, más de 155 proyectos y acciones en diversos ámbitos. Terminando, esto es lo que ha sido la trascendencia internacional. Este programa, cuando lo creamos acá, invitamos al ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil a una reunión en el año 98 y al secretario de Ciencia en ese momento de Argentina, con el objeto de montar un programa ICM a nivel del Cono Sur de Latinoamérica. Chile fue el primer país que partió y 2 años después Brasil se incorporó con lo que llaman institutos do milenio, y también con el apoyo del Banco Mundial se instaló en México y en Venezuela. Más tarde, en el año 2004, se crea en el África del Este, en base a 3 países, centralizado en Kenia, un programa de iniciativa científica milenio, y el más reciente creado fue en Kazajstán en el año 2010. Con Vietnam estamos discutiendo como 8 años y no ha habido un avance en una concreción como en su vecino más o menos cercano de Kazajstán. Y hemos podido trabajar mucho con todos estos países en su implementación y ayudarlos a la instalación, y ellos han venido a Chile, digamos, ha sido muy buena esa relación para poder apoyar eso. Y en los últimos 7 años este programa ha sido invitado también al extranjero en 11 ocasiones para ser presentado como un modelo original, digamos, y nos ha permitido poder proyectarnos hacia afuera. Y eso es nuestro sitio web para quienes se interesen en lo que es la iniciativa científica Milenio. Y Carlos y los organizadores y a la Universidad de Concepción, nuevamente muchas gracias.